Hola queridos amigos de nuestro canal. En el día de hoy me complace mucho presentarles el tutorial de este girasol. Espero que sea de su agrado y que disfruten tanto al hacerlo como lo he disfrutado yo. Y mientras lo trabajamos, que sea esta una meditación para hacernos conscientes de llevar cada pensamiento, cada emoción, cada acción, que sea así como la acción del girasol, que va siguiendo la luz del sol. Que nuestra vida esté enfocada siempre a esa evolución en espiral hacia la luz, para iluminar esa oscuridad interna por la ausencia de conocimiento, en valorar la importancia del autoconocimiento para nuestro crecimiento hacia una conciencia superior. Que esa sea nuestra meditación mientras tejemos nuestro girasol. También les recuerdo que nos pueden seguir a través de Instagram como Lucrecia Ulate o en la página de Facebook Recrearte Club. También pueden escribirnos a recrearteclub23@gmail.com. Y para descargar las plantillas, para elaborar los proyectos, pueden hacerlo en la página web lucreciaulate.com en la sección plantillas. O en la página web recrearteclub.com pueden encontrar todo el recuento de los videos que tenemos en el canal. Allí pues no se pierden, allí están todos en el orden en que los vamos subiendo. Allí recrearteclub.com en la sección videos. Y sin más, pasemos a ver qué necesitamos y cómo lo vamos a meditar. Adelante. Para el proyecto del día de hoy vamos a utilizar una de las partes de un aro de bordar de 18 centímetros de diámetro. Vamos a trabajar este atrapasueños con estambres de colores. Voy a utilizar dos tonos de verde, un tono terracota, un chocolate y un tono de amarillo. Como primer paso vamos a forrar el aro y lo voy a hacer con estos dos tonos de verde que tengo aquí. He cortado tramos de 1 metro de largo de cada color y para iniciar voy a colocar un poquito de silicona sobre el aro y voy a anclar allí el hilo. Debo tener especial cuidado de que las hebras de hilo queden perfectamente una al lado de otra para que vayan cubriendo totalmente el aro. Ustedes pueden utilizar 1, 2 o más colores de acuerdo a su preferencia. Cuando termino con ese color, coloco un poquito de silicona para terminar y que quede pegada el pedacito de hilo. Y ahora voy con el siguiente tono de verde. Coloco también un poquito de silicona, teniendo cuidado de no manchar el hilo que ya tengo allí. Y voy a dar inicio con el siguiente tono de verde. Continuamos avanzando. Y aquí ya estamos terminando. Hemos puesto silicona para que quede totalmente sellado. Y aquí, como es la unión también del aro, damos unas vueltecitas adicionales en ambos lados del tornillo. Para el trabajo interno vamos a utilizar la plantilla de 7 puntas y la plantilla de 21 puntas. Primero voy a utilizar la de 21 puntas y voy a marcar, voy a colocar el aro forrado y la unión la voy a colocar en una de las líneas como guía. Y de allí voy a empezar a marcar en cada uno de los puntos
voy a poner una marquita porque va a ser mi guía de trabajo. Una vez colocadas las marcas, voy a iniciar el tejido. He cortado aproximadamente 3 metros de uno de los tonos de verde. Voy a colocarle silicona en un extremo del hilo para fijarlo aquí al inicio. Doy una vuelta y comienzo con la lazada inicial, acomodando la lazada exactamente aquí al centro, y ubico el hilo al centro de el lomo del aro. Procuro que la unión del hilo me quede donde está la unión de los hilos. Y ahora voy a hacer una lazada en cada una de las marcas que hice con la plantilla de 21 lados. Aquí ya llegamos casi al final y he colocado la hebra de hilo en una aguja para poderla pasar, y voy a ubicar la lazada justo al inicio de la primera lazada que hice, no al centro sino ligeramente a un lado de la base. Luego voy a la siguiente, no la hago en el centro sino que un poquito hacia un lado, o sea, doy una distancia de la base hacia la lazada un poquito más grande que acá, y la tercera sí la voy a hacer al centro, y continúo entonces haciendo cada una al centro. Así voy en cada lazada haciendo otra en el centro. Las lazadas deben quedar justas, o sea, tengo que apretar el hilo, y observen que yo con la yema de los dedos yo sostengo el punto mientras hago el siguiente. Eso es importante para que el tejido salga firme y quede firme. Eso es muy importante, sobre todo por el diseño que vamos a hacer. Aquí voy a ajustar la puntada. El diseño que queremos lograr requiere de que el tejido esté firme para poder definir las formas. Completo la segunda vuelta, y ya aquí al iniciar sí voy a trabajar en el centro de la primera lazada que hice en la vuelta anterior, que la hice ligeramente a un lado. Ahora ya sí la voy a trabajar en el centro. Esto lo hacemos para que después, cuando se mira el atrapasueño en general, no se distinga dónde fue el inicio, y eso nos da un mejor acabado en el proyecto. Vamos a completar 3 vueltas con este color. Como les he explicado antes, para contar las vueltas contamos aquí estos puntitos, 1, 2, 3. Así que aquí fue que comenzamos y vamos a contar. Aquí hay 1, 2, todavía tenemos que avanzar. Aquí tenemos 1, 2, 3
y acá 1, 2, 3. Así que aquí este es el último y voy a hacer un remate del hilo allí y voy a poner un poquito de silicona para asegurarme de sellar ese punto allí, y voy a cortar el hilo allí. Espero que la silicona se seque y luego puedo cortar esa puntita del hilo tal vez un poco más corta o pegarla a la hebra de manera que pase desapercibida. Y ahora, para la siguiente etapa me voy a auxiliar con la plantilla de 7 puntas y voy a colocar el proyecto colocando aquí la parte del empate como una de las puntas, y voy a marcar aquí un punto donde están las puntas, las 7 puntas. Yo no voy a trabajar acá en el aro, pero aquí es donde voy a poner las marcas para guiarme. Y la otra acá. Ya sé que la primera la tengo aquí en esta parte. Ahora vamos a trabajar con el color amarillo. Ustedes eligen pues el tono que les guste. Y voy a hacer una lazada aquí. Aquí en dirección al tornillo, o sea, a la unión. He tomado un tramo de 5 metros para trabajar esta parte. Aquí voy a poner un poquito de silicona y luego cuando ya se seca, entonces corto el hilo. Ahora la siguiente lazada la voy a hacer acá donde tengo la otra marca. En esa dirección allí yo voy a colocar la lazada. Ahora la siguiente marca la tengo acá, así que voy a hacer la lazada en esa dirección. Las lazadas me deben quedar justas, debo irlas apretando. Ahora la siguiente es aquí. Ajusto. Ahora la siguiente es aquí en esta dirección. Ajusto. Y voy a esta de acá, aquí. Ahora a esta de acá. Y llego al inicio. Hago una lazada aquí.
y ya completo la primera vuelta. Una vez que completamos la primera vuelta, buscamos la plantilla y la colocamos el proyecto encima para cerciorarnos de que las medidas nos han quedado en el lugar correcto, que están equidistantes. Si alguna quedó movida, en este momento se pueden aflojar las puntadas y acomodarlas y dar paso entonces a la siguiente etapa. Y la primera puntada va a ser allí justo en la primera lazada. La coloco allí lo más pegada posible a la unión. Y luego la siguiente lazada va aquí mismo. Esta puntada ya la hemos hecho en otros proyectos. Es una al inicio y otra al final. Aquí nuevamente vamos a hacer una aquí al inicio y ahora la otra al final. Vamos ajustándola, nos tiene que quedar una exactamente al lado de otra. Tenemos que sujetarla con las manos para que las puntadas se mantengan en su lugar. Esa parte es importante. Y así vamos a ir trabajando y rellenando pues cada espacio con estas lazadas, una al inicio y otra al final de cada espacio. Una vez que completamos la primera vuelta, continuamos haciendo el mismo tipo de tejido vuelta tras vuelta, colocando una lazada al principio y otra al final y que queden bien ajustadas. Así lo vemos ahora, pero en la medida que avancemos va a ir tomando la forma. Otra forma, pues ahora lo vemos como una figura heptagonal, pero en la medida que avancemos va a ir transformándose. Continuamos avanzando. Este es un trabajo de constancia, de mucha paciencia, ya que son muchas vueltas las que tenemos que hacer para que se unan esta pieza de aquí con esta de acá. Y cuando se nos acaba el hilo, vamos aquí, he cortado otro tramo de 5 metros y lo que vamos a hacer aquí es una unión, calculando que esa unión me quede aquí en este borde de aquí, para poder cubrir esa unión. Así que voy a colocar un poquito de silicona y tomo el otro pedazo del hilo y lo voy a unir. Hecho esto, entonces voy a hacer la lazada con el hilo nuevo que he colocado. Eso lo vamos haciendo con mucho cuidado. Aquí sujeto la puntada anterior, sujeto el hilo y llevo la puntada allí. Es importante agarrar un poco en la parte donde está unido el hilo para evitar que al hacer fuerza se nos vaya a separar, porque todavía está recién unido. Una vez que ya paso esta parte,
ya continúo normal. Podemos aquí observar cómo están los espacios prácticamente unidos, así que vamos ya aquí a hacer la última vuelta y nos van a ir quedando los espacios ya cerrados. Acomodamos ambas puntadas allí y en cada una de las puntas vamos haciendo lo mismo, colocando una puntada al lado de la otra. Y la última la hacemos o sea, aquí fue donde iniciamos, entonces termina aquí. Así que vamos a hacer una lazada allí. Y vamos por la parte de atrás, aunque esto tiene vista por ambos lados, así que debe estar igual por cada uno de los lados, pero llevamos hacia atrás y vamos a pasar la aguja debajo de las puntadas para esconder la hebra de hilo y vamos a cortarla allí. Pero voy a alar ligeramente hacia atrás un poquito la hebra para levantar los hilos y colocar un poquitito de silicona allí para que me selle esa hebra que va a quedar allí abajo. Ahora he tomado una hebra de este tono chocolate oscuro y voy a anclar una puntada aquí. La voy a meter donde está la unión de estos pétalos o puntas. Y voy a hacer allí una lazada. Una lazada que me quede como que fuera un remate de inicio. Y dejo esta puntita. Después escondemos esa punta o la sellamos. Y voy a hacer aquí en el centro, más o menos como en la mitad del espacio que tengo allí, meto la aguja para hacer otra lazada. Y así voy a ir haciendo en cada uno de los espacios, en cada unión. Voy abriendo camino porque las puntadas están bastante cerradas. Cuando llego donde inicié, continúo, hago una lazada allí, meto la aguja en el mismo lugar donde inicié y continúo repitiendo esta vuelta, entrando en los mismos lugares donde hice la primera vuelta y repito esto. De esta manera continúo repitiendo las vueltas, trabajando en el mismo punto hasta completar 5 vueltas. Una vez tengo esas 5 vueltas, voy a tomar 2 hebras, las 2 últimas hebras, y voy a hacer 2 lazadas dentro. O sea, aquí hago una, aquí hago otra y la tercera la voy a hacer en el mismo punto de anclaje de las otras. Otra vez tomo 2 hebras y hago 2 lazadas centradas en ese espacio, una, 2, y la tercera la hago en el borde donde está la unión, y esto lo continúo hasta que complete esta vuelta.
Una vez que completo esta vuelta, voy a continuar tejiendo en las nuevas lazadas que hice, las lazadas más pequeñas. Voy a tejer de manera sencilla, la red sencilla como esta que está acá arriba. Y así vamos a avanzar hasta completar esta parte. Con esta puntada, la que es igual a esta de acá, vamos a trabajar 3 vueltas y luego vamos a cambiar de color. Vamos a continuar tejiendo la misma puntada, pero cambiamos de color. Voy a utilizar pues, un color, el color terracota que habíamos elegido desde el principio. Una vez hecha la unión, continuamos. Y cuando vamos a pasar el pedacito donde está unido, pues eso lo hacemos con mucho cuidado para que quede bien. Y continuamos ahora haciendo la misma puntada. Aquí tenemos que empezar pues a ajustar un poco para alar hacia el centro para que se vaya cerrando. Ahora que ya los huequitos se han hecho tan pequeñitos, vamos a saltar un espacio para que las lazadas se hagan un poquito más grandes y continuar con un par de vueltas más hasta cerrar el espacio. Es importante ir apretando para que se vaya cerrando y queden las puntadas justas, que esto quede firme. Aquí voy haciendo una puntada, dejando una sin tejer y tejiendo en la siguiente. Con esto voy creando un espacio un poquito mayor para poder continuar el tejido. Y cuando completo la vuelta ya continúo tejiendo normalmente. Una vez que se cierre el espacio, ya entonces vamos a hacer una lazada aquí de remate. Paso la aguja hacia atrás. Y voy a cortar el hilo con mucho cuidado, no, o sea, no tan corto, dejo un pedacito para colocarle la silicona y ya después cuando se sella, entonces puedo cortarlo más corto si es necesario. Con la tijera o con algo que tiene punta, lo acomodo y cuido de que el pegamento no vaya a manchar el tejido. Y acá este pedacito que tenemos acá, este con el que iniciamos, vamos a esconderlo por aquí, por debajo de estas puntadas. Metemos la aguja y luego pasamos la hebra
y lo alamos. Y lo que hacemos es que lo alamos un poquito acá y cortamos la hebra y así queda guardado allí dentro. Para la etapa siguiente voy a meter la aguja aquí exactamente en el límite donde está el puntito chocolate y voy a anclar el hilo. Voy a hacer 2 veces la puntada para que me quede el hilo fijo allí. La colita del hilo la meto dentro de la lazada que voy a hacer allí y la sostengo. No la puedo, tengo que cuidar que no se me vaya. Después la escondo como hicimos con la anterior. Ahora voy a hacer una lazada en dirección aquí a esta punta. Acomodamos la lazada que quede centrada en el lomo del aro y luego vamos a meter la aguja por aquí donde está la puntita chocolate y nos cercioramos de que atrás quede o salga por el mismo lugar. Luego seguimos acá en la parte de arriba, igualmente en la dirección de la punta del pétalo y vamos, acomodamos la lazada y venimos a la parte de abajo y hacemos la lazada de acá y así vamos haciendo en cada una de los pétalos, vamos haciendo estas puntadas, cuidando que una vez que la hacemos cuidamos de que quede alineada donde debe quedar cada una. Una vez que completamos la vuelta vamos a continuar repitiendo lo mismo encima de la vuelta anterior, o sea, utilizando la misma posición. De esta manera vamos a trabajar 3 vueltas por este lado. Ya yo aquí las he hecho, que podemos contar los hilos aquí. Ahora que llegamos aquí, voy a voltear el tejido y vamos a hacer lo mismo, 3 vueltas por este lado de acá, pero vamos a ir haciendo las puntadas en los mismos lugares. Lo que quiero es que como el atrapasueños tiene vista por ambos lados, pues que se vean lo que estoy haciendo por ambos lados. Así que de este lado vamos a trabajarle también 3 vueltas. Ajusto la puntada que quede centrada en el lomo del aro y continuamos. Aquí ya tenemos terminadas las 3 vueltas de este lado y 3 vueltas de este otro lado. Ahora vamos a pasar la hebra para la parte de arriba. Voy a hacer una lazada aquí en esta parte, en la parte de abajo. Y luego entonces voy arriba, hago la lazada como una lazada normal y comienzo entonces aquí en esta parte. Ya no voy a hacer la lazada allí, sino aquí en esta parte, en la base, ligeramente más arriba, hago una lazadita allí y hago la lazada del otro lado
allí y aprieto un poquito y continúo. Hago la lazada acá normal y voy a la base nuevamente y hago la lazada un poquito más arriba y luego en la otra patita del pétalo. Debo procurar que me queden a la misma altura. Aquí estamos completando la primera vuelta. Y continúo. Es importante que sepan que estamos tomando tanto las hebras del lado de atrás como las del lado del frente, todas las hebras. Ahora aquí estamos iniciando la segunda vuelta. Y voy a hacer la lazada un poquito más arriba. Y del otro lado también, y la aprieto y continúo hasta completar toda la vuelta. La hacemos ligeramente más arriba, un poquito nada más, y que ambas puntadas queden a la misma altura. Aquí ya el hilo se me ha terminado prácticamente, así que voy a hacer un cambio de hebra para continuar. Vamos aquí a hacer la unión del hilo de una nueva hebra. Para continuar. Hasta el momento utilizamos 6 metros, le estoy agregando 2 metros más porque ya lo que nos hace falta es poco. Aquí hago la lazada en esta parte con mucho cuidado porque es donde estoy colocando la hebra nueva. Y continúo. Una vez completamos la segunda vuelta, vamos a hacer una tercera y última vuelta. Un poquito más arriba, colocamos la lazada y del otro lado hacemos la otra lazada, apretamos un poquito y que las lazadas nos queden al mismo nivel y continuamos y así vamos a completar esta vuelta. Ya aquí estamos completando la tercera vuelta, así que vamos a hacer la lazada aquí, la lazada normal, pero es aquí donde ya tenemos que rematar porque ya completamos 3, así que una vez hecha la lazada y acomodada vamos a pasar la hebra hacia atrás y vamos a meter la aguja por aquí, por debajo, entre los hilos que están anclados al aro, y voy a hacer una lazada allí y eso lo voy a repetir 2 veces metiendo la aguja entre las hebras que están ancladas al aro y luego hago una lazadita de remate.
Hecho esto, voy a cortar esa hebra dejando un pedacito y le voy a poner silicona para guardarla por ahí debajo del aro, o entre el aro y la... Con cuidadito, con la punta de la tijera puedo meter esa hebra así encolada para allá abajo. Ahora, para hacerle unos pequeños detalles, he tomado una hebra de un color de hilo rojo y vamos a meterla. Voy a pasar por aquí debajo de esta puntita de chocolate. Ahí voy a dejar un pedacito y voy a hacer una puntada, una lazada o un festón, anclándola como en la mitad de la altura de los pétalos, y acá voy a sacar la puntada en las hebras chocolates que tengo aquí. Hago un festón sin apretarlo tanto, luego voy y hago uno más arriba y lo traigo y lo voy a trabajar allí mismo donde está la base del anterior. Con la yema de los dedos yo estoy sosteniendo las puntadas atrás para que se mantengan en su lugar y no se me vaya a deformar. Y luego hago otra que no necesariamente es al mismo nivel, puede ser igual, menos o más. Y voy a sacar la aguja acá mismo en la base donde tengo estas otras. Lo que tengo que cuidar es que las hebras me queden pegadas abajo y separadas arriba. Hecho esto, continúo el camino y voy a pasar por aquí por debajo de las hebras chocolates estas. Y acá vamos a repetir lo mismo, siempre anclándola acá en las hebras chocolates. Una vez que completamos todos los pétalos, vamos a pasar la hebra de hilo por el lugar donde comenzamos. Acomodamos aquí la puntada y luego lo alamos un poquito y voy a colocar un poquito de silicona para cortar el hilo. Pongo un poquitito allí y corto el hilo. Y acomodo esa colita de hilo allí. Y del otro lado, el otro pedacito también le pongo un poquito de silicona y corto el exceso. Ahora nos queda trabajar aquí el colgador, pero antes de eso he tomado 4 metros del hilo color chocolate y voy a hacer algo aquí alrededor del aro. O sea, son 4 metros, los he doblado en 2 y así doblados he metido que quede mitad de un lado y mitad del otro. Y ahora
Voy a trabajarlo hacia este lado porque así me queda aquí anclado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cruzar como en X hacia cada lado. Para facilitar el trabajo de cruzar los hilos, he colocado las hebras en unas agujas. Ahora me voy a cruzar por aquí de un lado hacia el otro y me cruzo con las agujas hacia el otro lado. Aquí acomodo la X que me quede bien y ahora cruzo nuevamente acá y busco un espacio por donde cruzar. Por ese mismo espacio voy a cruzar la otra aguja. Y así voy trabajando hasta que complete esta parte, este segmento. Y ya aquí, una vez que llegamos a esta parte de aquí, cruzamos y vamos a rematar aquí en esta parte donde está el tornillo. Lo que voy a hacer es que corto las hebras de hilo y voy a hacer un nudito aquí alrededor del tornillo. Luego eso lo puedo cortar y sellarlo con silicona. Aquí podemos observar cómo fuimos cruzando las hebras de hilo por todo el contorno para darle una vista diferente. Se ve de costado, tiene un diseño y encima pues se ve cruzado. Acá en donde cortamos vamos a ponerle un poquito de silicona al nudo y lo pasamos de un lado y de otro para que se impregne de la silicona. Cortamos y vamos a meter esa punta allí, a guardarla allí. Ahora vamos a trabajar el cordoncito para colgar el cordón para colgar el atrapasueños, para el cual vamos a utilizar 1 metro de hilo y lo vamos a hacer pues como hemos hecho otros, que vamos a torcer la hebra para poder hacer un cordón. Una vez que torcemos una cantidad suficiente de veces, soltamos y ya vamos a obtener este cordoncito. Vamos a ponerle silicona de un lado para fijarlo. Y ahora vamos a quitar el tornillo que tenemos aquí. Y ahora vamos a pasar el cordón por el huequito que tenemos allí. Y ahora vamos a unir ambos extremos del cordón. Podemos hacerlo así o con un nudo. Y ahora lo vamos a atravesar, la unión vamos a atravesarla por el huequito
y luego, o sea, lo que queremos es que nos quede acá en la parte de abajo, y luego vamos a hacer un nudo que nos quede allí en la base. Ahora esta parte del tornillo podemos cubrirla con otro pedacito de hilo. En este caso vamos a utilizar de estos mismos estambres que hemos utilizado para trabajar el atrapasueños. Voy a tomar otro color marrón del mismo color o del mismo material que utilizamos para el cordón. Voy a usar los pedacitos que me quedaron de acá de la decoración que pusimos en el borde, en el contorno. Y una vez que ya termino con esto, entonces le pongo un poquito de la silicona para sellarlo. Y aquí tenemos nuestro proyecto girasol o atrapasueños de girasol terminado. Espero que haya sido de su agrado y ya saben que para cualquier consulta nos pueden encontrar a través de la página de Facebook Recrearte Club o escribirnos a recrearteclub23@gmail.com. Las plantillas que hemos utilizado para este proyecto las pueden descargar en la página lucreciaulate.com en la sección plantillas. Y la colección de videos, todos los videos que tenemos en Recrearte Club los pueden encontrar en la página web recrearteclub.com en la sección videos. Y también nos pueden seguir a través de Instagram como Lucrecia Ulate. Nos vemos muy pronto en el siguiente tutorial. Chao.